Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos un miércoles más a Gobierno y Análisis Político. Desde hace 9 semanas estamos transmitiendo todos los miércoles para conversar un poco de qué está pasando más allá de la pandemia. De pronto toda la conversación pública se centró en la pandemia, en los enfermos y los muertos, las medidas de salubridad y de sanidad necesarias. Creíamos que había ciertos temas de interés público que estaban como en un segundo, estaban pasando a un segundo plano y que era importante no dejar de atender. En función de eso, llevamos 8 semanas conversando con expertos, analistas, activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil sobre algunos de estos temas. Y justo hoy tenemos a Marcela Villalobos de Amnistía Internacional México. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias, Joana. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Bueno, Marcela es abogada, es activista en derechos humanos, graduada de la maestría en Derechos Humanos y Democracia de Flaxo, México, y pues ha colaborado con varias organizaciones de la sociedad civil. La conozco desde hace algunos años por su trabajo en el Observatorio Ciudadano de León. Tenemos un público importante de León, Guanajuato, porque Gobierno y Análisis Político nació en León, Guanajuato. También luego estuviste en el Observatorio Ciudadano en la Ciudad de México y pues desde hace algunos años estás en Amnistía Internacional México. Entonces, Marcela viene a hablarnos de un tema también muy importante que creo que ha acaparado algo de las miradas a raíz sobre todo de protestas en toda América Latina y luego en Estados Unidos también, en lo del último mes sobre todo, que es justamente qué pasa con la defensa de los derechos humanos en un contexto de emergencia sanitaria, en un contexto de medidas restrictivas por parte de algunos estados, mayor o menor restricción, pero efectivamente casi todos los estados se han visto obligados a tomar medidas sanitarias que implicaban limitación de movilidad, limitación de acceso a determinados espacios, limitación de manifestación pública por temas de la contingencia sanitaria. Entonces, el micrófono es tuyo. Les pido a todos, por favor, que mantengan sus micros apagados y que cualquier pregunta, pues está el chat habilitado para que hagan sus preguntas, comentarios, y al final de la intervención de Marcela tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Marcel, bienvenida nuevamente y adelante. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues bueno, sí, como dices, hay muchos desafíos, digamos, para la defensa de derechos humanos, pero bueno, antes de entrar específicamente al tema, pues quiero presentarles también un poco para quien no conozca Amnistía Internacional. Somos una organización de defensa de derechos humanos a nivel internacional, como el mismo nombre lo dice. Y bueno, en México estamos enfocadas específicamente en algunas temáticas que si bien abordamos pues la gran mayoría de temas en relación a la defensa de derechos, en México nos enfocamos en particularmente dos, que tiene que ver con violencia contra las mujeres y defensoras y defensores de tierra, territorio y medio ambiente. Entonces, bueno, me gustaría primero empezar por platicarles un poco del contexto, de qué estamos, de cuál es el contexto de la situación específicamente en estas dos temáticas, y después empezar a abordar el tema, pues justamente desde la pandemia por la COVID-19. Y es que la pandemia, pues no es solo un asunto de salud pública, pues también impacta de manera en la vida social y económica de todas las personas, y también ahí es donde tendremos que poner el ojo. Pero bueno, para Amnistía Internacional hablar específicamente de personas defensoras y defensores de derechos humanos, pues se refiere a todas aquellas que a título personal o colectivo pues hacen realidad los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, que son personas que con su compromiso, con sus acciones, eh, tratan de visibilizar las situaciones de injusticia social, combatir la impunidad e impulsar procesos democráticos en todo el mundo. Entonces, pues desde esta perspectiva, ahora sí voy a entrar específicamente al contexto de qué hacemos quienes, desde Amnistía o desde otros espacios, defendemos o defienden derechos humanos. Y específicamente hablando sobre el tema de violencia contra las mujeres, que bueno, ya después vimos cómo en la defensa de derechos justamente salimos miles de mujeres a marchar en todo el país el 8 de marzo, justamente por este hartazgo de estas situaciones que han sucedido en nuestro país y en todo el mundo, que son las diferentes violencias que nos atraviesan.
Entonces, y esto tampoco está exento dentro de la Jornada Nacional, al menos de Sana Distancia en México, pues la información que publica el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirma que durante el mes de marzo, comparado con números anteriores, la línea 911, que es la línea a la que las personas llaman cuando hay alguna emergencia, alguna situación de violencia o conflicto, pues incrementaron los números de llamadas de emergencia a nivel nacional. Se registraron 115,614 llamadas de emergencia y es una cifra que representa un incremento del 22% con respecto a un mes anterior. Es decir, en promedio hubo 155 llamadas cada hora diariamente, ¿no? Lo cual es sumamente preocupante. Entonces, de acuerdo también a las cifras del secretariado, se registraron los primeros 3 meses de este año 960 mujeres y niñas asesinadas, de las cuales 240 de estos casos se están siendo investigados como feminicidios. Pareciera que en otros países el número de delitos, de índices delictivos ha disminuido por la pandemia, que sí hay algunos delitos que puede verse una disminución por el confinamiento, como robo a transeúnte, robo de vehículo, robo a casa habitación, etcétera, pero pareciera que hay otros que en lugar de disminuir han aumentado con el confinamiento, como es justamente la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar o violencia de pareja, incluso violencia sexual, que también, de acuerdo a los registros, se ha incrementado, pero que también es importante mencionar que hay una cifra negra importante, o sea, es decir, delitos o agresiones que no se registran porque las mujeres, al estar encerradas en el confinamiento con sus agresores, difícilmente pueden hacer esta llamada o pedir auxilio, pues porque pueden ser amenazadas o víctimas de algún otro tipo de delito, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hemos visto es que también desde el 2019 se han reducido justamente el presupuesto para programas sociales con enfoque de género. Ya habíamos visto también las diferentes denuncias de organizaciones de la sociedad civil en la disminución del presupuesto para programas sociales con enfoque de género, como estancias infantiles, como apoyo a madres trabajadoras o salud materna, salud sexual y reproductiva, entre otros programas que también influyen justamente en estas políticas con perspectiva de género que en estos momentos pues son sumamente valiosas, digamos, estas políticas para prevenir, no solo en el contexto de la pandemia, pero también las violencias que ya se vivían a diario en niñas y mujeres. Otro de los presupuestos que también identificamos que se disminuyó fue el del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien también publicó que a partir de esta reducción pues no podría seguir manteniendo las casas de las mujeres indígenas o camis, pues no hay condiciones, decían, para proteger a las beneficiarias. Entonces, estas situaciones dentro pues, del confinamiento, dentro de esta emergencia sanitaria, pues nos lleva también a estar pidiendo otro tipo de acciones específicas para que el gobierno también se haga cargo, digamos, de primero no disminuir los presupuestos que son fundamentales también para los refugios, por ejemplo, de mujeres, que al final estos refugios pues salvan la vida de las mujeres. La Red Nacional de Refugios también ya decía que entre los refugios que tienen están entre el 80 y el 100% en su capacidad de poder recibir mujeres. Entonces, estas opciones que son las adecuadas o para las cuales las mujeres pueden recurrir cuando tienen alguna emergencia, pues sin duda llaman la atención y nos ponen ahí las alertas, ¿no? En otro de los temas, pasando al otro de los temas que aborda Amnistía, es Amnistía Internacional en México, es también la defensa, como ya lo comentaba, la defensa de la tierra, del territorio y del medio ambiente. Y como sabemos, pues México es un país sumamente rico en su medio ambiente, o sea, tenemos una fauna y una flora, somos un país megadiverso, uno de los pocos países megadiversos en el mundo. Entonces, esa megadiversidad y esa riqueza, digamos, natural, pues también hace que personas que defienden la tierra y el territorio pues sean víctimas de delitos.
hemos visto la tala ilegal y otros megaproyectos y demás que ponen en riesgo, digamos, a comunidades y a espacios en donde las personas que defienden derechos pues se han visto, de hecho México es uno de los países más peligrosos para defender la tierra y el territorio. Entonces, bueno, por ejemplo, solo algunos datos recabados en el informe que realiza el SEMDA muestran que, pues si bien en el 2019 hubo una disminución en las agresiones contra personas defensoras, igual el homicidio continúa siendo pues uno de los números que también se coloca en la lupa, porque justo entre los intentos de homicidio y los homicidios, pues resulta sumamente preocupante los registros de asesinatos que se han dado en los últimos años, ¿no? En mayo, por ejemplo, del año pasado, fueron asesinados los indígenas Raramuris Otilia y su hijo Gregorio, que ellos están en Chihuahua, que están defendiendo la tala ilegal en la sierra, en Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara, y que Otilia justamente pues era sobrina de Julián Carrillo, que Julián Carrillo también es un caso que acompañamos desde Amnistía Internacional, y estas situaciones, pues sin duda ponen en riesgo pues la defensa del medio ambiente, pero también a los defensores que están pues encargados de defender su territorio, ¿no? También, pues en este año, pues tampoco es que hayamos visto una disminución en estos horribles, digamos, homicidios. En enero, si ustedes recordarán, el activista Homero Gómez fue asesinado también. Él era defensor de la mariposa monarca, del territorio de la mariposa monarca. Y después, también en abril, igual en épocas de jornada de sana distancia, en el municipio justamente en Veracruz, en el municipio de Actopan, fue asesinado también otro defensor, y en mayo también otro defensor de tierra, territorio y medio ambiente en Oaxaca. Entonces, pues digamos, estas situaciones se dan con pandemia y sin pandemia, y sin duda en un contexto como México, en un país con una crisis tan grande de derechos humanos y de impunidad además, porque estos crímenes permanecen impunes en la mayoría de los casos, pues sin duda nos llama la atención qué tendríamos que estar haciendo, qué necesitamos hacer más para garantizar justamente que estas personas puedan seguir defendiendo derechos humanos. Para el caso específico, por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, pues ya decíamos, ¿no? Nos tocó justo el 8 de marzo, unas semanas antes, unos días antes de que nos tocara justamente el confinamiento. Entonces, bueno, creo que nunca habíamos visto, bueno, yo nunca había visto tantas mujeres juntas salir a la calle en todos lados. Yo que soy originaria de León, también las calles de León se llenaron de manifestantes en todos lados, en Ciudad de México definitivamente también, pues en varias partes de México, en lugares donde nunca habíamos visto, pues hubo estas manifestaciones. Y entrar, digamos, al confinamiento, pues nos lleva a pensar y a repensar de qué manera podemos seguir en la defensa de los derechos humanos, de qué manera, además de acciones pues virtuales, digamos, quienes podemos quedarnos en casa, pues podríamos seguir con esto. Pero esto no es únicamente de ver si definitivamente hay otras formas, ¿no? De hacer activismo, de defender derechos. Sin embargo, pues con el tema de la pandemia y con el impacto que esta pandemia va a tener en la vida de nosotras, de quienes defendemos derechos, de quienes están poniendo el cuerpo en el territorio, pues también nos marca diferentes, digamos, retos a los que hay que enfrentar, y uno de ellos también tiene que ver con cómo el discurso de los gobiernos también está cambiando, ¿no? Como las políticas gubernamentales están cambiando, y definitivamente pues en una región, por ejemplo, que tenemos en Latinoamérica, en una región que históricamente los encabezados en los periódicos han ocupado el lugar de la violencia ha ocupado estos encabezados históricamente en los periódicos, pues ahora está cambiando la pandemia. Y también hemos visto que igual la violencia no ha disminuido, ¿no? La violencia al menos letal, hemos visto también otra vez
cuestiones de pleitos pues entre cárteles en Guanajuato ahora, pero en todo México también está pasando y esto pues no se ha detenido ni se va a detener con la pandemia. Y entonces también hay que poner como el foco especial en estas situaciones que pues que sin duda ya no estamos como, no tenemos esta lo que habíamos tomado por hecho, ¿no? Que es esta libertad de poder salir a las calles a manifestarnos, porque definitivamente no se puede por cuidarnos y cuidar a los demás, aunque como ya decía Joana, pues sí está pasando así en Estados Unidos, ¿no? Y ahí hay que poner pues especial atención en cómo o de qué forma podemos seguir pues ejerciendo ese derecho a la defensa de defender justamente derechos humanos. Y bueno, en Amnistía la verdad es que ha sido también complicado porque justamente en esta crisis y en estos múltiples impactos sociales y también en los derechos humanos y en las violaciones a derechos humanos, pues empezamos a hacer diferentes acciones o a hacer diferentes llamados hacia los estados. Primero, para que los estados no utilizaran acciones represivas, digamos, o abusos en sus acciones gubernamentales para, o con el pretexto, pues, de cuidar a la ciudadanía en medio de la pandemia. Y ya lo hemos visto también, o sea, hemos visto también el abuso en el uso de la fuerza o detenciones arbitrarias u otro tipo de acciones que han llevado al límite a gobernantes en justamente por tratar de defender o por tratar de proteger y demás, pues se han visto hasta en violaciones a derechos humanos, se han visto involucradas violaciones a derechos humanos como ya lo vimos en Jalisco y en otras partes de México, que eso ha llevado también a abusos por parte de la fuerza del Estado, pero también nos ha puesto a la mirada o el foco en el personal sanitario las personas que trabajan en la primera línea en contra de la pandemia y que son ahora las responsables pues de salvar la mayoría de las vidas. Y otra vez, en una región que ahora está en el pico de la pandemia, que está en, pues sí, ya casi la mitad de la población mundial enferma de la COVID-19, está en Latinoamérica. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo hoy justamente en la defensa de los derechos humanos en la región? En un momento en donde justamente los temas están como difícilmente enfocados en las violaciones a derechos humanos que históricamente han tenido lugar en nuestro país, pues también hay que estar al pendiente de las personas que están en esta primera línea. Entonces, pues bueno, recientemente Amnistía Internacional publicó un informe sobre justamente esta situación que están viviendo el personal sanitario en las Américas y que si gustan ahora les puedo compartir el nombre, lo debo de tener por aquí, pero justamente el informe lo que dice es que pide a los países de la región conceder prioridad y proteger los derechos del personal sanitario durante la pandemia y también hacer un llamado a Estados Unidos que pues si ustedes recordarán, pues decidió disminuir el presupuesto que le da a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, justamente estas medidas que están, por un lado, tomando los estados para abordar la pandemia y por otro, quienes están trabajando en el personal sanitario que también se enfrenta a desafíos pues digamos, porque su derecho al trabajo y porque su derecho a la salud se vea garantizado. Y en estas condiciones que muchas veces hemos documentado que son condiciones inseguras, con equipos de protección insuficientes, que arriesgan además su vida y que sufren represalias por su trabajo, pues denuncian estas situaciones en diferentes partes de la región, pero también en México, que ya también hemos visto que personal no recibe suficiente atención, sobre todo, por ejemplo, el personal de limpieza, que también hemos visto que está mal pagado, que recibe prestaciones de seguridad precarias, que trabajan para empresas que no garantizan el uso adecuado de estas, pues, la utilería de que las protege, digamos, de manera adecuada de la enfermedad. Entonces, pues yo creo que los retos a los que nos enfrentamos ahora son múltiples y variados.
Primero, por empezar, pues tratando de generar las condiciones mínimas básicas que nos permitan defender derechos humanos y que también permitan a las personas defensoras seguir ejerciendo ese derecho, ¿no? Seguir haciendo lo que hacen sin que su trabajo se vulnere de ninguna forma, sin que su trabajo se vea expuesto en alguna situación compleja, porque también ya hemos visto que otras defensoras o defensores que han sido asesinados también estaban incorporados al mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas. Y el mecanismo, bueno, ya lo hemos dicho, definitivamente tiene áreas de oportunidad, pero resulta todavía más preocupante que cuando las personas ya están inscritas dentro del mecanismo y todavía exista negligencia por parte de esta autoridad en justamente proteger y que no se vulneren el seguir defendiendo derechos humanos, igual con los periodistas, ¿no? El informar no es un crimen, entonces pues hay que garantizar que periodistas y que personas defensoras puedan seguir haciendo su trabajo con dignidad, ¿no? Y por otro lado también pues exigirle a las autoridades poner un énfasis en políticas que atiendan y mitiguen los riesgos que supone justamente defender derechos humanos, pero que lo hagan también con una perspectiva de derechos, que lo hagan con una perspectiva de género y con una perspectiva de derechos, porque sin duda pues los impactos aplican y causan diferentes, digamos, agravan de manera diferenciada en diferentes situaciones. O sea, en mujeres es diferente, en personas defensoras de tierra y territorio es diferente, es decir, ver todas las interseccionalidades que atraviesan estas personas para que puedan defender derechos, ¿no? Y pues bueno, en el caso específicamente de proteger la salud de millones de personas que viven en las Américas, no podemos silenciar a quienes denuncian irregularidades. Muchas veces quienes denuncian esas irregularidades, el personal de salud, los despiden, terminan siendo despedidos, ¿no? Y ellos al final pues terminan alzando la voz con valentía justamente para denunciar estas condiciones de trabajo inseguras y exigen además justicia y una respuesta adecuada y responsable a la pandemia. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay diferentes cuestiones, ¿no? Porque pensar en un país en crisis de derechos, en un país con más de un 95, 98% de impunidad, dependiendo del tipo de delito, pues yo creo que también hay que poner especial atención a eso. Nos preocupa o me preocupa, la verdad, que al final que hemos visto que no se ha reducido estas violaciones a derechos humanos y que además se agrava, ¿no? Por el impacto económico y social que ha traído la pandemia, ¿qué nos queda o qué podemos hacer para no dejar de poner los derechos humanos o la agenda de derechos humanos en el centro sin que además se pierda o sin que además se deje de considerar este otro reto que supone proteger a los que están en la primera línea y seguir además poniendo políticas que protejan a la población de la enfermedad o del virus, pero que no merme, digamos, su situación o que sea al menos lo menos posible, digamos, su impacto económico o social en cuestión pues de la vida personal, de la vida laboral de las personas, ¿no? O sea, de la vida, de la dignidad incluso de las personas, ¿no? Es difícil incluso hablar de lavarse las manos o de cosas como tan básicas para prevenir la enfermedad en un país donde también sabemos que no toda la gente tiene acceso al agua, ¿no? No toda la gente tiene acceso al agua potable, no toda la gente tiene acceso a un trabajo estable, a un trabajo seguro y además quienes también viven violencia pues no tienen las condiciones para llegar a un refugio que ya también perdió una parte de su presupuesto para operar. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir poniendo el foco en estos temas, yo creo que hay que seguir levantando la voz y pedirle a las autoridades y a los gobiernos que empiecen a proteger, digamos, y a implementar estas políticas, pues como ya lo decía, con perspectiva de derechos humanos y pues ver cómo las organizaciones también nos vamos transformando pues incluso a empezar a ver más sobre todo temas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que sin duda han sido también
pues un reto en la exigibilidad, ¿no? En exigir estos derechos y en la justiciabilidad de estos derechos, pero sin duda tenemos que empezar también a voltear a ver estos derechos porque, bueno, la verdad es que resulta preocupante que estemos como todo el tiempo tratando de abordar temas de la agenda reactiva cuando realmente pues ahí están todos estos cuestiones que salen a la luz mucho más a fondo y que también vemos que, bueno, ya digamos, la pobreza también se va a incrementar por esta situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora como organizaciones de la sociedad civil para poner también el foco en estas cuestiones, para poner el foco en las personas que ya están ahora desempleadas, en las desigualdades que incrementarán y en que los derechos que ya se venían violentando, que hacer, digamos, para seguir en la defensa de estos derechos y para pedir que, pues, cuestiones que la justicia se haga real, ¿no? En un país en crisis. Entonces, pues yo creo que aquí dejaría mi intervención y bueno, mi comentario y nada más para el informe que les había comentado de Amnistía sobre las Américas, justamente sobre la situación, se llama el costo de curar los derechos de las personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el COVID-19 y más allá. Ese es el nombre del informe. Y bueno, pues aquí sigo para cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela, puntual y precisa, como siempre. Entonces, un gusto acompañarte en lo que empezamos a recibir las preguntas, ya sea acá en el chat o a través de Facebook. Yo rescato 2, 3 cosas que me parecieron muy importantes y que es parte de lo que hemos venido hablando con varios de los participantes en las charlas en las últimas semanas. Una es justamente la justiciabilidad y cómo como organizaciones de la sociedad civil, como ciudadanos, nos enfocamos a una agenda menos reactiva y más propositiva. O sea, cuáles son los mecanismos para hacer justiciables esos derechos, para hacer efectivos esos derechos, porque muchas veces sentimos que estamos todo el tiempo reaccionando y que estamos sobre la respuesta, y esa respuesta que es urgente, la mayoría de las veces son respuestas urgentes y emergentes, también nos desgastan mucho como organizaciones, ¿no? Entonces estamos en las respuestas y se nos van perdiendo de la mano o se nos va perdiendo ahí sobre la mesa entre el papeleo y entre la respuesta urgente, cuál es el camino para la exigibilidad de esos derechos. Rescato también el tema de las políticas públicas y el espacio institucional para la defensa de derechos, o sea, qué rol y qué posición tienen que tener los estados, los gobiernos, todos en este caso, porque en la región es algo que nos pasa a todos los países de Latinoamérica. ¿Qué pasa con el espacio institucional de defensa de defensa de los derechos, ¿no? ¿Por qué es importante que existan esas instituciones? Porque esas instituciones tienen que tener presupuestos para operar. O sea, porque todo no depende de las organizaciones civiles o de la movilización ciudadana. Tiene que haber, digamos, un rol de los gobiernos y de las políticas públicas. Y el tercer punto, justo hablar de estos sectores que no han podido parar o que no pueden parar o que tienen una condición de vulnerabilidad tal donde el cumplimiento de las medidas mínimas es imposible. En una de las primeras charlas justamente hablábamos del tema de acceso al agua y de cómo lidias con una comunidad que se está manifestando, que está ocupando el espacio público en un momento en que no debería, digamos, por razones de seguridad, estar en aglomerados o estar en el... pero que de todas maneras hacia adentro tampoco puede cumplir esos mínimos. Uno, porque no puede quedarse en casa, y dos, porque en esa casa, en ese supuesto hogar, no tiene condiciones mínimas de salubridad, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con esos movimientos y con esas manifestaciones de reclamo de derechos en un contexto de emergencia sanitaria? Entonces, me pareció súper interesante que tocaras esos tres puntos que a veces se pierden en la discusión de derechos humanos y nos quedamos solamente en qué está pasando, tenemos derecho a salir o no tenemos derecho a salir. Entonces, una primera pregunta, en lo que van llegando las otras, que me llega por acá, por el Face, es justamente ¿cuáles son las alternativas a la manifestación pública que tradicionalmente ha movilizado a la ciudadanía en respuesta a ciertas violaciones de derechos en un contexto de emergencia? ¿Qué se puede hacer o qué podemos hacer desde casa? ¿Alguna iniciativa que conozcas? Claro. ¿Algo que estén haciendo ustedes incluso desde Amnistía?
Sí, pues yo creo que nos hemos llegado a reinventar en esta situación, ¿no? Bueno, en Amnistía hemos hecho históricamente peticiones de firmas, ¿no? Firmas que también ya después tenemos nuestras plataformas de firmas electrónicas, pero al final, pues no solo es el trabajo de Amnistía, como todas las organizaciones estamos reinventándonos, por hacer o por transformar y seguir siendo pues, relevantes, digamos, en la agenda de derechos humanos. Entonces, pues sí, yo creo que las peticiones vía diferentes plataformas, hay algunas activistas en Amnistía que han hecho acciones virtuales. Ahora vimos la marcha del orgullo LGBT virtual, cómo se siguió de manera virtual, cómo la gente llenó de arcoíris sus espacios, ¿no? Y yo creo que esas son alternativas, digamos, a visibilizar o a poner en el centro algún tema que queramos que sea visto, ¿no? Yo creo que ahora, pues sí, hemos visto un boom, ¿no? De webinars, de charlas virtuales y que me parece que son sumamente valiosas y que la ventaja es que igual ahí se quedan las charlas y si no pude verla un día, después la puedo revisar y empezamos a hablar sobre temáticas que se tienen que abordar, ¿no? Sobre temáticas que son sumamente valiosas para seguir pues poniendo en el centro de la agenda diferentes temáticas. Yo creo que también depende mucho de los intereses de que cada persona pueda tener para hablar o para, pues, digamos, participar en diferentes temáticas. Y yo creo que ha habido cuestiones que se han presentado bastante interesantes. Se creó ahora un observatorio de género y COVID-19 que hizo, me parece, Gire y otras organizaciones, y que justamente están monitoreando indicadores de cómo afecta justamente de manera diferenciada a las mujeres el impacto de la COVID, ¿no? Entonces, pues yo creo que ver esos indicadores y presentarlos, ¿no? Y publicarlos o hacerlos como más visibles en otros espacios, yo creo que también es un acierto, pero bueno, yo creo que sí ahora nos está tocando estas manifestaciones. Hemos visto en otros países también pues cartulinas en las puertas, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, la discusión sobre el aborto, también varias mujeres colgaron sus pañuelos. Entonces, yo creo que ahí la creatividad es la que nos tiene que mover un poco, pero sí, pues sí, yo creo que ahora las plataformas de firmas son una herramienta, digamos, valiosa para hacer activismo en estos tiempos. Muy bien, Marce. Tenemos otra pregunta acá de Armando Rodríguez. Amnistía en México tiene una agenda para fortalecer organizaciones de defensa de derechos humanos a nivel estatal o municipal o para incidir o fortalecer a gobiernos de esos mismos niveles para que cumplan responsabilidades de garantizar derechos, a defender derechos humanos. Claro, qué buena pregunta. Mira, Amnistía Internacional lo que hace es, bueno, toma estos casos y hay cuestiones o hay casos muy concretos que también acompañamos. Acompañamos, por ejemplo, dos casos de feminicidio, el de Carla Pontigo, que ella fue asesinada en San Luis Potosí, y el de Alondra, que ella fue asesinada en Jalisco. Entonces, acompañamos junto con organizaciones locales. Esto es muy importante decirlo porque las organizaciones locales son las que al final llevan la defensa del caso, porque nosotras no tenemos un área de defensa o de litigio como tal, pero sí acompañamos justo en este tipo de situaciones, en peticiones, en darle como todas las herramientas o las garantías, digamos, o las peticiones de garantías de no repetición y de justicia a los gobiernos. Y eso lo estamos poniendo como todo el tiempo en el centro de la agenda. Afortunadamente ya la organización que llevaba el caso de Carla llegó a la segunda sentencia de feminicidio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso pues siente un precedente súper importante en justamente en las investigaciones de asesinatos de mujeres. Lo que dijo la Corte fue, a partir de ahora cualquier asesinato de mujer se tiene que investigar con perspectiva de género. Entonces, eso, digamos, sienta precedentes para el fortalecimiento de casos a nivel local que digo, la verdad es que aunque pareciera que somos una organización muy grande, la verdad es que no. En México, pues somos una organización que todavía se financia con los donativos que recibe de las personas que donamos mensualmente a la organización, pero realmente pues nos falta mucho más para poder hacer más trabajo que, como ya lo decía, en un país en crisis luego es difícil centrarnos en alguna temática. Y justamente la verdad es que el movimiento o en Amnistía
Amnistía México, nosotras nos fortalecemos con activistas en el ámbito local, o sea, los activistas, las y los activistas que están en grupos locales en cualquier parte de México. Digo, el reto es llegar a más lugares del país, definitivamente, pero bueno, ahora hay algunos grupos organizados defendiendo estas diferentes temáticas que ya tenemos aprobadas desde el movimiento internacional y empiezan con estas temáticas desde lo local a hacer activismo en sus grupos locales y que también representa, o sea, no hay más que los activistas en lo local para saber cómo está la situación de su localidad, cómo está la situación de sus municipios, cómo está la situación de sus gobiernos. Entonces, lo que nosotras hacemos no es como tal fortalecer gobiernos porque no trabajamos, de hecho no capacitamos, no damos acompañamiento a gobiernos, damos acompañamiento a casos, damos acompañamiento a situaciones muy concretas y pues las activistas desde lo local al final son las que visibilizan siempre estas temáticas en sus comunidades, en sus redes. Muy bien, Y bueno, Marce. y Armando, eres bienvenido a integrarte también. Sí, justo eso iba a comentar yo, porque trabajar a veces en redes de organizaciones, pues implica mucho de la voluntad de mandar un tweet, de mandar un correo, de tener el teléfono de alguien y llamar y decir, aquí estoy, quiero hacer esto. Creo que nuestras agendas pueden confluir y a veces depende más de eso que del propio recurso económico. Claro. Sino de la voluntad y de crear justamente colectivos, alianzas, temáticas, o a veces es por caso, a veces lo que mueve todo es un caso que detona cierto interés en los colectivos, a veces son intereses personales, como decías hace un rato, de yo saber qué causas me sensibilizan más, no porque sean más importantes que otras, sino porque tienen que ver con dónde está mi sensibilidad con esos temas y buscar las formas de contactarte. Por acá tenemos otra pregunta muy simple que creo que con eso terminamos. ¿Cómo contactar a Amnistía? O sea, ¿dónde alguien que está interesado en colaborar, en conformar un grupo, en donar, que también esto es importante? Todos los que trabajamos en el sector de las organizaciones civiles sabemos la importancia que tiene el donativo personal, por muy chiquitito que sea. Ese donativo es recurrente, ese recurso que le permite a la organización seguir operando y ampliar capacidades. Entonces, ¿dónde las encontramos o dónde podemos seguir las causas de Amnistía o sumarnos desde nuestros espacios locales al trabajo que hace Amnistía? Claro, bueno, nuestra página es amnistía.org.mx. Allí pueden contactarnos, hay un espacio para activistas si quieren involucrarse. Hay diferentes maneras de involucrarse con Amnistía. Una es como simpatizantes. Ahí en la página también hay hay una sección donde dice Actúa. Y en Actúa pueden firmar por las causas que estamos ahora mismo acompañando. Pueden también donar, si está en sus posibilidades donar, como ya lo decía Joana, es súper importante para las organizaciones para podernos mantener. Y también está la parte de ser activista, ¿no? Y entonces pueden ser ustedes activistas también. En la página con un par de clics pueden llegar a donde dice estoy interesada en formar parte o ser activista. En Actúa me parece que también está ser activista. Y entonces, pues bueno, ahí llenan un pequeño formulario, tratamos de hacerlo como lo más amable posible, justamente para que evitar tanto clic y la gente no pueda llegar a donde nos interesa que llegue, ¿no? Entonces, la verdad es que al final pensamos que alguna causa vamos caminando solas, pero luego cuando empezamos a coincidir con otras personas nos encontramos justo con estas redes y con muchas personas que están en el mismo camino y que yo creo que al final, bueno, se convierten en una familia que está ahí apoyando y que está unida a nuestras causas y que acompaña las causas. Entonces, pues eso, les invito a visitar la página, a firmar las acciones, a sumarse en el activismo o a sumarse o a donar a la organización. La verdad es que nos encantará contar con más y más personas y además las manos siempre son necesarias. Bueno, muchísimas gracias, Marce, por habernos acompañado la mañana de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Les recordamos que nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana, también para hablar de algún tema de actualidad.
Pueden seguirnos en redes sociales, estamos como Gobierno y Análisis Político en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Esta charla, para aquellos que se incorporaron un poquito tarde, va a estar disponible en el transcurso de la semana también en el canal de YouTube, así que seguimos trabajando, digamos, un poco para seguir abriendo los canales de información pública y compartiendo conocimientos entre los ciudadanos. Gracias, Marce. Gracias a ti. Un gusto compartir contigo ahora. Gracias. Muchas gracias.